¿No sabes cuál fue el primer vuelo de avión de la historia? Pues quédate que te lo cuento aquí. Sin el primer vuelo de la aviación realizado por los hermanos Wright, no podría tener todo esto que tengo atrás y que tenéis vosotros en vuestras casas. Ni ir de viaje a Cancún o cruzar el mundo en menos de 24 horas. Por lo tanto, creo que se merecen, en este episodio especial de Curiosidades de la Aviación, un capítulo en concreto a los hermanos Wright y cómo iniciaron esta revolución del vuelo. Nuestra historia comienza con dos hermanos fabricantes de bicicletas que previamente habían tenido una fábrica de impresión. Fijaros hasta dónde nos tenemos que remontar para que llegado el año 1903, estos dos hermanos, los hermanos Wright, hicieran el primer vuelo de avión costando de unos 12 segundos y unos 40 metros de distancia. Pero bueno, antes de meterme con el vuelo en cuestión, que sé que os va a gustar saber toda la historia, vamos a hablar un poco de estos hermanos Wright y qué hicieron y por qué llegaron aquí y cómo lo han conseguido desde, como decía, su imprenta, pasando por la fábrica de bicicletas y luego llegando a la aviación. Es muy interesante y se merecen nuestra atención. Los hermanos Wright comienzan sus andaduras en el mundo de los negocios en 1889, con una imprenta que posteriormente fue convertida en una fábrica de bicicletas, las bicicletas que tenemos hoy en día, sí, de bicicletas. Y el hecho es que, bueno, ese año ya pasaron, digamos, 2 o 3 años hasta el 92, 1892, en los cuales, bueno, pues esa fábrica era rentable y les conseguía las ganancias necesarias para poder invertir en el mundo de la aviación, que era su gran sueño. Y bueno, como sabéis, nada se consigue de la nada y es que le llevó mucho tiempo adquirir esos conocimientos necesarios para poder realizar el primer vuelo. De hecho, casi prácticamente una década, pero bueno, hablemos en cuestión del tema de los hermanos. Ya en 1901 los hermanos decidieron dedicar ese año exclusivo hasta 1902 para estudiar un pequeño aeroplaneador que estaban inventando previo a lo que viene siendo el vuelo en cuestión que hubo en 1903. Todo requiere un test, un prototipo, y el hecho es que construían aerodeslizadores, ¿vale? Básicamente o veleros, para testear si el avión era posible o no. Bueno, el hecho es que estos planeadores o aerodeslizadores utilizaban las corrientes de viento y las colinas para poder planear cuesta abajo. No se elevaban porque no tenían un sistema de propulsión correcto y el hecho es que les costaba encontrarlo porque ningún fabricante se los ofrecía, así que se dedicaron a hacer el propio suyo. Durante ese año también se dedicaron a básicamente diseñar lo que viene siendo una ala funcional y que pudiese volar en el posterior vuelo con motor. Pero también lo que añadieron muy importante fue el timón de cola para poder controlar el avión en el aire y desplazarse en cualquiera de los 3 planos, izquierda, derecha, arriba y abajo. Por lo tanto, si no teníamos ese control, el vuelo iba a ser imposible. De hecho, esto es uno de los grandes avances que se les ocurrió a los hermanos Wright en este año, y de hecho eso es lo que hace que hoy posibilite que lo tengamos en los aviones reales, así que debemos agradecérselo mucho. Una vez tenían el aerodeslizador ya funcional, decidieron ir a lo que mencionaba antes, un sistema de propulsión el cual fuese ligero y tuviese la suficiente potencia para levantar un avión en el aire. Después de visitar muchos fabricantes, ninguno de ellos les dio una solución concreta y que fuese suficientemente ligera para poder montar en un avión. Por lo tanto, decidieron fabricar su propio motor. Bueno, y con las ganancias que tuvieron en sus previas inversiones empresariales, consiguieron ese dinero para desarrollar pues el motor que necesitaban, ligero, que pesara poquito y que fuese pequeño. Es muy importante, como ya sabéis, el peso en la aviación es clave para saber si un avión puede despegar o no, qué combustible puede llevar y cuánta carga puede llevar. Si no tenemos esos conceptos claros y no lo sabemos previamente, probablemente el despegue sea un fiasco y tengamos que empezar de nuevo. Recordad que este prototipo estaba hecho con tensores, telas y poco más que costillas de madera. Por lo tanto, cualquier gramo que pudiesen salvar antes de despegar era más que bienvenido al proyecto. Pero no solamente en la aviación, también en la carrera aeroespacial lo tenéis que saber. Un kilo, me parece que hace unos años costaba casi $1 millón poner en el espacio un kilo. Por lo tanto, los astronautas tampoco podían llevarse muchas cosas personales al espacio porque eso era un kilo, $1 millón. Fijaros el precio que tenían que pagar por ello. Durante ese tiempo que estuvieron desarrollando el motor y el avión hasta 1903, los hermanos Wright recibieron muchísimas
quejas y mucho rechazo a la hora de qué era eso de volar. Los gobiernos incluso emitían periódicos, las gacetas, los periódicos nacionales sobre el tema, decían que estaban locos, que qué era eso de volar y para qué servía si teníamos el tren y los coches, que eso de volar era cosa de, bueno, pues de imaginación y de castillos en las nubes. Pero antes de hablar del vuelo en cuestión, vamos a ver la estructura del avión, que es también importante. Básicamente era un biplano con un motor trasero, el cual compensaba el piloto con su centro de gravedad en el que iba tumbado. Bueno, fijaros que tenía que tumbarse el piloto en medio del avión y con las caderas controlar el timón de dirección. La verdad es que no era una posición, digamos, muy cómoda y por lo tanto tampoco se podían realizar vuelos muy largos. No fue hasta las posteriores versiones de este aeroplano en los cuales, bueno, pues ya añadieron lo que viene siendo un asiento para el piloto, pero de momento seguía tenía que ir tumbado sobre su estómago en la parte central del avión y hacer lo que pudiese para mantenerlo y gobernarlo en el aire. Y bueno, ya ha llegado el día del primer vuelo, concretamente el 17 de diciembre de 1903. Esto se llevó a cabo en Kitty Hawk, que parece más un anuncio de Hello Kitty que otra cosa, pero no. Es un sitio donde se podía volar y básicamente realizar este primer vuelo. Bueno, Kitty Hawk está realmente localizado en el norte de Carolina y este sitio fue elegido no porque sí. Digamos que tenía un sentido elegir el sitio por el hecho de unas características concretas del terreno. Y es que, bueno, nos hallamos en un sitio en el que tenía colinas, muy importante que hubiese una serie de colinas, y también, bueno, pues una serie de vientos predominantes o brisas, las cuales podían ayudar a que se levantase el avión por primera vez. Como sabéis, los aviones despegan de cara al viento y bueno, debe ser que los hermanos Wright ya básicamente se lo conocían o sabían algo, o tenían una intuición, ¿vale? Porque eran los primeros pasos de la aviación del ser humano, por lo tanto, algo tendrían que saber si elegían sitios con viento, ¿no? Algo tenían que saber. Bueno, ese día los hermanos Wright realizaron 3 vuelos en concreto, el primero que ya hemos comentado, unos 12 segundos y unos 40 metros, pero el más interesante sin duda fue el de los 250 metros, ¿vale? Con casi un minuto de vuelo, y ahí es cuando empezaba la aventura del ser humano en los cielos. Fijaros, 250 metros en un minuto de vuelo, y que fuese el avión en línea recta o medio gobernado, que era la gracia, ¿no? Es decir, no que vaya hacia donde quiera como un globo, como sus antecesores con los globos y con otros bueno, pues aparatos voladores no controlados, sino el objetivo era controlar el avión y que volase hacia donde ellos querían durante un tiempo estimado. A raíz del exitoso vuelo de los hermanos Wright, en los próximos años consiguieron, bueno, mejorar el prototipo inicial, el Flyer 1, que era este, hasta el Flyer 2 y el Flyer 3, pero siempre con reticencias a mostrarlo al público. El hecho es que, como buenos americanos, su patente estaba registrada y no querían que nadie se la copiase. Imaginaros que tenéis una patente que va a revolucionar el mundo de la industria o de la aviación o de cualquier otro sector y bueno, pues estáis toda la vida luchando para básicamente conseguirla y que en unos años os la quiten. Pues no, ellos querían mantenerla en secreto y bueno, pues conseguir venderla al mejor postor. Gracias al éxito de este vuelo, los hermanos Wright lo que hicieron básicamente fue decir, si esto ha salido bien, vamos a intentar venderlo. Hicieron diferentes versiones del Flyer 1, el 2 y el 3 ya con sus asientos, etc, mejor, digamos mejor montado, más estiloso que ir tumbado sobre la panza del avión, y el hecho es que, bueno, intentaron vender los proyectos a varios países y a varias empresas, pero eso sí, siempre con sus patentes. Es lógico pensar que si llevas toda la vida trabajando, o muchos años, más de una década, para conseguir el conocimiento de poder realizar un avión y que el hombre empiece a volar, no te gustaría que viniese alguien y te lo copiase. Por lo tanto, mantenían en secreto casi todas sus mejoras, incluso los vuelos de prueba, para que nadie fuese a ver qué estaban haciendo allí. Bueno, por supuesto, como ya habéis oído a lo largo del vídeo, los hermanos Wright se basaron en trabajos previos de otros ingenieros y pensadores para poder realizar su vuelo. De hecho, hay un libro muy famoso en el cual se basaron, que se llama Bird Flight, ¿vale? En el cual se estudian las formas de las alas de los animales y que, bueno, pues da la posibilidad de que los hermanos Wright invirtieran ese tiempo en desarrollar una ala fija que fuese funcional y supliese el hecho de volar con un motor trasero de propulsión y unos controles. El autor de este libro es el famoso Otto Lizan, el conocido como pájaro humano o hombre pájaro,
el cual, bueno, pues se dedicaba a realizar pequeños inventos en base a los estudios de las aves y aerodinámica de la época para realizar pequeños planeadores los cuales no tenían mucho control y siempre tenía, bueno, pues que saltar de una colina o de algún sitio alto para poder realizar ese vuelo. Era un preplaneador, pero sin ningún tipo de control, y por lo tanto fueron sin duda una de las grandes bases donde estos hermanos Wright consiguieron ese conocimiento para desarrollar su pequeño avión Flyer 1. Bueno, aquí apareció otro concepto nuevo que fue también el ala fija. Nos olvidamos ya, como se adelantaba anteriormente en estos libros y en otros más antiguos, el hecho de poder batir las alas. Se había intentado y no se había conseguido. Por lo tanto, ya empezamos a ver un concepto de aerodinámica completamente diferente, en el cual la propulsión viene a través de un motor y una hélice, y bueno, pues el ala simplemente hace la sustentación del avión. Donde reside el gran aporte de los hermanos Wright es en el vuelo controlado que ya hemos mencionado. El señor Otto, pues sí, lo hizo muy bien con sus diseños, pero no tenía control alguno, por lo tanto la clave estaba en poder controlarlo, y de hecho fueron los primeros en conseguir ese vuelo, por eso se considera el primer vuelo de la historia. De hecho, si no hay control, ¿para qué quieres volar? Eso era más como un globo o cualquier cosa que, bueno, se inventara de la época, pero si no tenías control no íbamos a considerarlo un vuelo de avión. A raíz de esto, los hermanos Wright persiguieron su sueño de la aviación y realizaron nuevos modelos de avión a pesar de los Flyers. Y bueno, en este caso llegó el modelo A, que fue un modelo muy famoso y el cual fue elegido hasta por la aristocracia. Algunos personajes que se montaron en este avión fue, por ejemplo, Charles de Lambert, un personaje muy conocido en 1909, el cual, bueno, pues consiguió realizar con este avión pues una distancia en kilómetros interesante de más de 100 kilómetros, bueno, que ya era un avance para la época increíble. Con estas invenciones, los hermanos Wright, Orville y Wilbur, básicamente llevaron demostraciones en diferentes países, Francia, Inglaterra, América, y de hecho consiguieron nuevos contratos. Esto les llevó a fundar la American Wright Company como una primera empresa de aviación o de desarrollo aeronáutico. De hecho, uno de los hermanos, Wilbur, fallece en 1912, por lo tanto Orville toma el control de la empresa, pero solamente está unos años, hasta 1915, en el cual abandona y básicamente se dedica a la investigación aeronáutica. Bueno, pues nada, hasta aquí esta pequeña historia en formato curiosidades de la aviación sobre el primer vuelo a motor del ser humano. Espero que os haya gustado. Abajo en los comentarios dejadme qué pensáis, si os está gustando este tipo de vídeos, y bueno, cualquier proposición nueva es bienvenida. Podemos hablar de cualquier cosa, y si tenéis curiosidades que queréis compartir, pues nada, abajo en los comentarios lo podéis hacer, es así de sencillo. También te recomiendo que si te gusta la aviación, la aeronáutica, los drones, el radiocontrol en general, bueno, pues te suscribas al canal, pero también no te olvides de pasarte por la página web de guiadron.com, donde, bueno, publicamos artículos sobre todos estos temas. Pero si también te gusta escuchar, bueno, pues no te olvides del podcast Espacio Dron. Estamos por todos los lados, ¿vale? Abajo en la descripción el link a iVoox, somos líderes en lo que viene siendo el podcast dronero en español, así que yo creo que te puede interesar verlo. Sin más dilación me despido de esta sección, hasta el próximo vídeo, y en este caso sí que sí, espero que tengáis un buen vuelo.